El tema que vamos a ver el día de hoy se llama el Porfiriato y recordemos que en clases pasadas ya vimos que así se le conoce al periodo donde Porfirio Díaz gobernó por más de 5 ocasiones y que hizo de su gobierno una dictadura porque se portó mal con el pueblo, suprimiendo derechos. Entonces, ahorita vamos a ver en qué condiciones estaba el pueblo durante todo ese tiempo que Porfirio Díaz fue presidente. Vamos a empezar contando lo que aquí dice al principio. Porfirio Díaz trajo inversiones extranjeras. Es decir, recuerden que el país estaba muy mal económicamente, que Benito Juárez había dejado de pagar deudas, pero pues para esto recordemos también que Benito Juárez ya había muerto, pero no por eso había mejorado la situación económica. Entonces, cuando Porfirio Díaz se convirtió en presidente, buscó la manera de traer dinero que no había en nuestro país. ¿Y cómo lo hizo? Pues facilitándole a los extranjeros y dándoles ventajas, es decir, diciéndoles vengan a invertir aquí, nosotros les damos el terreno, nosotros no les cobramos impuestos o les cobramos menor impuesto que a las otras fábricas o que a los otros mineros o que a los otros comercios, con tal de que trajeran esa inversión. Obviamente, pues era algo muy bueno para los extranjeros porque iban a venir a poner un negocio que les iba a generar dinero y sobre el que tenían muchas ventajas. Entonces, los países que más se aprovecharon de esta situación o que más se beneficiaron de esas ventajas fueron en primer lugar Estados Unidos, luego Inglaterra, luego Francia, luego Alemania y por último Holanda. Obviamente hubo otros, pero estos son los más importantes. Llegaron incluso a tener invertido en nuestro país hasta 100 millones de pesos, ¿sí? Que en aquel entonces era mucho dinero. Entonces, ¿en qué lo invirtieron? ¿En qué trajeron su dinero? Pues vinieron y trabajaron las minas, porque nosotros no teníamos dinero para explotarlas o para pagarle a los empleados. Vinieron y trajeron compañías de electricidad, obviamente les iba a generar una ganancia a ellos. Vinieron a explotar nuestro petróleo, a ayudarnos a hacer ferrocarriles o a poner fábricas de hilados y tejidos. También vinieron a poner instituciones bancarias y de comunicaciones, es decir, teléfonos, telégrafos. Pero obviamente nosotros queríamos ganar algo con eso. ¿Qué queríamos ganar? Queríamos mejorar las condiciones de vida de los mexicanos con un dinero que no teníamos. Gracias a eso queríamos generar empleo para los mexicanos y con eso mejorar la economía. Obviamente, sí mejoró, porque al venir alguien que puso el tren, cosa que nosotros no podíamos hacerlo, pues se fortaleció la economía, debido a que en tren se podía viajar más rápido y pues que era menos difícil que el tren fuera asaltado, a diferencia de las diligencias que antes teníamos jaladas por mulas y todo eso, que las asaltaban muy seguido. También hubo inversionistas que trajeron automóviles, tranvías, bicicletas, y eso mejoró también los viajes, las comunicaciones de un lado a otro se hicieron más efectivas. El hecho de que haya llegado la electricidad, pues favoreció la vida nocturna también. ¿Por qué? Pues porque antes, como no había luz a cierta hora, la gente se encerraba, ya todo se quedaba tranquilo, ya nadie podía sacar dinero después de esa hora. Pero al haber electricidad, pues los comercios duraban abiertos hasta más tarde, incluso empezó a haber entretenimiento nocturno como el cine. También hubo quien trajo cámaras fotográficas y gracias a eso empezaron a quedar grabados momentos de la historia o personajes de la historia de aquel entonces. Y también trajeron el teléfono y con esto pues mejoraron las relaciones comerciales porque ya era más fácil comunicarnos con otras empresas y las relaciones familiares también porque también era fácil comunicarnos con nuestra familia. Entonces dijimos, trajimos estos extranjeros para que invirtieran en estos negocios y eso hizo que se reactivara nuestro comercio, es decir, claro, mejoró nuestra economía porque hubo más empleos, la gente ahora ya tenía un ingreso de dinero que antes no tenía y con eso pues mejoró la economía del país. Debido a que la mayoría de estos, si se fijan, electricidad, petróleo, ferrocarriles, todo eso no está relacionado con el campo, las ciudades comenzaron a crecer.
De hecho, antes de esta época, los pueblos, o sea, los ranchos, eran los que tenían más habitantes. Y a partir de esta época fueron las ciudades las que fueron creciendo y hasta la actualidad es donde se encuentra la mayoría de las personas. Entonces, comenzaron a crecer las ciudades porque había más empleos. La clase media, o sea, la gente que no era ni pobre ni rica, también mejoró. Y los profesionistas, recordemos que la educación fue uno de los principios que peleaban en la guerra de reforma también, entonces los profesionistas mejoraron, hubo personas que pudieron estudiar y salir adelante, ¿sí? Pero todo esto no fue para todas las personas. En este momento, en el Porfiriato, las desigualdades se hicieron más evidentes, es decir, se notó más la diferencia entre pobres y ricos. No todos tuvieron acceso a teléfono, no todos podían subirse al tren, no todos tenían electricidad, y entonces se notaba más la pobreza y más la riqueza, más las clases sociales más marcadas. Recordemos que desde que Benito Juárez fue presidente quisimos quitarle las tierras a la iglesia y pues las tierras comunales eran las que eran de muchas personas a la vez, entonces el gobierno lo quitó y luego lo puso a la venta, pero obviamente pues lo puso a la venta para que lo comprara alguien que tuviera dinero. Los pobres que desde antes no tenían tierras pues tampoco tuvieron dinero para comprarlo, así es que esas tierras fueron compradas por ricos, ya sean mexicanos o extranjeros. Y entonces se formaron los latifundios, que los latifundios son grandes extensiones de tierra que pertenecían a una sola persona. Entonces, la guerra de reforma, por así decirlo, no tuvo ningún sentido entonces, porque le quitaron las tierras a los ricos y al final solo pasaron de un rico a otro rico, porque al ser compradas, pues nada más las pudo comprar quien tenía dinero, y los pobres que lucharon por tener tierras desde la guerra de reforma, siguieron sin tenerlas porque no pudieron comprarlas. Entonces, obviamente eso, pues ocasionó levantamientos de campesinos porque luchaban por tener un pedazo de tierra para sembrar. Había, como ya les mencioné, los latifundios que eran grandes extensiones de tierra de una sola persona y había miles de personas que no tenían ni un pedacito donde sembrar, que solo les tocaba trabajar para otras personas que eran ricas y obviamente en condiciones no buenas, o que tenían que mudarse a la ciudad para trabajar en las fábricas como obreros y pues también con condiciones pésimas de trabajo. Entonces, como dijimos, hubo levantamiento de campesinos, es decir, campesinos trataron de levantarse en guerra para volver a tener derecho a tener una tierra, a lograr conseguir un patrimonio para su familia. Sin embargo, estos levantamientos fueron reprimidos con violencia, es decir, Porfirio Díaz mandó al ejército a que los aplacara. Entonces la gente estaba muy mal, los campesinos no tenían tierras donde sembrar, seguían igual como siempre, a merced de los ricos, y en la ciudad no estaba mejor. Las fábricas también estaban muy mal. En general, en el campo y en la ciudad, el trabajo era de 12 a 15 horas. ¿Qué significa? Que ellos, si se levantaban a las 5 de la mañana a trabajar, a las 5, 6, 7, 8 de la noche, venían llegando a su casa. El trabajo era mal pagado, les pagaban una miseria. Y había preferencias. Se supone que en un inicio Porfirio Díaz trajo inversiones extranjeras para generar trabajo en México, pero los extranjeros le daban preferencia a sus compatriotas, es decir, a otros extranjeros les daban mejores condiciones que a los mexicanos. O sea, vinieron a trabajar en nuestra tierra, a poner aquí sus negocios, a darnos empleo y al final nos trataban muy mal y era como si ellos nos estuvieran haciendo el favor de contratarnos. En algunos lados había tiendas de raya, sobre todo en el campo. Estas tiendas de raya eran tiendas que el mismo patrón ponía. Ejemplo, yo pongo una tienda, no dejo que mis trabajadores vayan a comprar a otro lado, o no les doy a mis trabajadores dinero para que puedan comprar en otro lado. Y yo les digo, no importa, aquí vengan a mi tienda a comprar lo que ocupan, yo se los fío y cuando sea la semana o la quincena de paga, de ahí lo descontamos. Pero lo que no sabían las personas
era pues que el patrón daba más caro de lo que era, entonces ponía los precios que él quería, que por lo regular eran muy altos, y cuando llegaba la quincena o la semana de pago, el trabajador salía debiéndole al patrón. Y el patrón le decía, no importa, yo te sigo fiando. En un futuro, tú cuando te llegue tu cheque me pagas. Y cuando volvían a hacer cuentas, pues volvían a salirle debiendo. Entonces ellos estaban atados al patrón debido a que no tenían independencia económica. En las tiendas de raya salían casi siempre debiendo y a veces estaban endeudados de por vida. A veces ya ni siquiera les tocaba semana, ahora le debían al patrón y a veces esas deudas eran hereditarias, es decir, se moría el papá pero le quedaba la deuda al hijo porque como quiera le debía al patrón. En las fábricas, la gente estaba tan molesta por estas condiciones de vida que hicieron sindicatos, es decir, se juntaron los trabajadores, hicieron un grupo, eligieron una persona que fuera su representante y que con sus quejas se dirigiera al patrón y fuera y le dijera todo lo que les molestaba a los empleados. Y si esos representantes no llegaban a un acuerdo con el patrón, entonces hacían huelgas. Las huelgas significa que por lo regular los trabajadores dejan de trabajar o castigan de alguna manera al patrón para que él trate de responder a las demandas que están haciendo. Dos de las huelgas más importantes fueron una en 1906 y una en 1907. La primera fue en Cananea, Sonora, y fueron unos mineros, y la segunda fue en una fábrica textil en Río Blanco, Veracruz. Entonces, si se dan cuenta, al ver todo este panorama, Porfirio Díaz pues trató aparentemente de hacer bien las cosas. Trató de traer economía a nuestro país, trató de mejorar la situación económica, pero como siempre, los beneficiados fueron los ricos y los pobres pues siguieron cada vez más pobres, en peores condiciones de trabajo. Entonces, así era la situación en el porfiriato. Espero que les haya quedado claro este tema. Nos escuchamos en la siguiente clase.